La información del fin de semana es lo relativo a la reelección. Las actividades del presidente. El presidente dice que está en reflexión, pero se metió en 20 inauguraciones en el fin de semana. Es lo que reflexiona, ¿verdad? Es lo que reflexiona. Él tuvo 20 actividades que incluyeron el Gran Santo Domingo, la parte noroeste, correcto. El parquecito de la Chuchi cuenta ahí. Y bueno, en el... Sí, todo cuenta. Es una actividad en la capital. Carolina dijo que el cambio sigue. El presidente saludó a continuación y dijo, ella fue que lo dijo. Pero en Montecristi hay una reseña en el periódico hoy. El presidente que dice que teme al uso de los fondos públicos, al uso de los fondos del Estado. Él, por experiencia, refiere que en campaña se abren las compuertas y bueno, y venga gente, venga pueblo, y esa es la realidad dominicana. Es que es difícil el control del uso de los fondos públicos en una campaña electoral. Él hace referencia a que ha hecho un gran esfuerzo por imponer su conducta al gobierno. Ha habido logros, ha habido gente sancionadas y que teme a que pueda desatarse esa situación que tradicionalmente se da en la campaña electoral, aunque Danilo lo dijo mucho. Recuerdo una presentación ante Leantilla que no, que la reelección es un desastre, no, por eso yo no voy, aunque la Constitución lo diga, yo no voy. Porque es que se usan los fondos del Estado, etcétera. Edita eso también, Vladimir, como te dijo. Hay una distancia en esto, pero la verdad es que el presidente mantiene esta postura, pero es una puesta en escena. Va a subir el tono de los... que eso es un decir. Va a subir el tono de los reclamos de reelección. Lo estamos viendo en todas las actividades. Incluso el cura pidió 4 años más. El cura de Mao. No, el segundo, el representante de Vaticano, correcto. Y temporalmente el representante del Vaticano. Sí, representante de Vaticano, el segundo, pero... ¿Tú conoces la décima, Juan Antonio? Está ocupando la primera posición. Exacto. Porque no está el representante Vaticano oficial. O sea, él está... Es segundo, pero en la actualidad es el primero. Y tiene una connotación que generó muchas opiniones y críticas que él hiciera esta afirmación. Porque él dice que una vez estuvo aquí, entonces que el que habló de cambio ahora está en el gobierno y que le está viendo cambios. Y por ahí María se va. En los actos oficiales hay ovaciones, sube el tono, y por eso hablo de esta puesta en escena del oficialismo, del presidente y del Partido Revolucionario Moderno. El presidente tiene un plazo hasta el 17, eso es la semana próxima. Probablemente el 16 pueda hacer el anuncio. Él va el fin de semana a Nueva York, Estados Unidos. Probablemente venga desde allá ya con esa reflexión completada y pueda hacer el anuncio de su repostulación. Aunque él insista, y en la reunión, cuando el presidente recibió a Dopay, que tiene como presidente a Severo Rivera, una comisión en la que estábamos algunos asesores, el presidente me dijo como que yo estaba fuñendo mucho con este tema de la reelección, porque yo le hice referencia al tema. Pero donde quiera se va a encontrar esa situación, y los que ya tenemos más de 40 años, Pablo. En la comunicación, lógicamente. Y de edad. Nosotros hemos visto mucho. Y claro, un presidente no mata un anuncio tan importante, diciéndolo en un programa de radio como este, porque aquí le tratamos el tema. Incluso en una conversación previa también le tratamos el tema, y claro, eso, se van creando las condiciones de reclamo, de petición, y ya ha logrado, ¿verdad?, ese clímax. Entonces ahí los políticos, los
presidente dice que van a la reelección. Puedo contarte una anécdota. En el fin de semana el presidente nos invitó a un pequeño grupo de periodistas a darle seguimiento y a inaugurar varias cosas en Montecristi. ¿No? Entonces en esos encuentros uno tiene mucha oportunidad de conversar con él entre esto y el otro. Tú sabes, el 90% de los temas fuera de récord que se trataron, ¿qué lo ocupó? La reelección. Entonces, porque si se hablaron de otra cosa, yo voy a conversar ahorita, pero te pongo eso de que no eres tú solamente. O sea, el boche va y viene. Claro, el boche va y viene. Miren, pero ustedes ven lo que está pasando aquí. Sí, presidente, pero si él trata de insistir, recuerdo que, y no es que esté haciendo comparación con Danilo Medina, lo han hecho todo, el presidente Balaguer lo hacía hasta el último momento, Leonel también, aunque sea para decir que no. Leonel aquella recogiendo la firma y las carretas de firma y todas esas cosas. Y no es que estoy estableciendo comparación con Medina, pero Medina daba unos boches tremendos, al extremo de que Eury Cabral, que está en Sol, un compañero del grupo, él decía que no. Y él era un hombre de palabra, me dijo que no y me daba boche y él estaba convencido que no en un momento. E incluso recordemos que Reinaldo hizo el proyecto y el jefe era Mariotti y Julio era importante en el equipo. O sea, creyeron que sí, porque el hombre rebotaba y daba boche y yo hablé incluso con una persona con uno de los 5 o 6 cercanos al presidente Medina en ese entonces. Me dijo, óyeme, si yo no lo sé, te estoy hablando con sinceridad, no lo sé, te lo juro, no, verdad que lo ha decidido. Y me estaba diciendo la verdad en ese momento. Entonces, hubo gente hasta que hizo proyectos porque entendió que no. Entonces, en este contexto, no es posible otra decisión y uno está convencido, por eso yo no lo discuto, por eso yo no me pongo de que no, y que sí, que no, que no. Uno ya ha pasado mucho tiempo. No. Hay gente que lo discute, hay gente que se pone a argumentar a favor, en contra. Digo, mira, eso no está en discusión, eso es un diseño lógico, normal en un político, lograr que hayan un crescendo, vaya el reclamo, la petición, se van creando las condiciones, bueno, y se hace un anuncio formal con toda la parafernalia impactante, eso se decide, en fin, por eso yo digo que uno ha visto mucho, por eso para mí no es un tema de discusión, sino que uno reseña, relata las cosas que van ocurriendo en torno a este tema. En ese caso, el presidente está consciente de que donde quiera que vaya, al escenario que llegue, los periodistas van a seguir preguntándole en qué está con la reelección. En primer lugar, porque él ha dado demostraciones de que está en eso, de que desde el gobierno se está en eso y la expectativa se mantiene. Lo que se quiere es ya como que él haga el pronunciamiento oficial, o sea, que defina eso y lógicamente él tiene todo su derecho en reservarse el tiempo que entienda y decirlo cuando considere pertinente, favorable a su proyecto, pero es normal que donde quiera que llegue le pregunten eso. A propósito de pronunciamientos que se han hecho a favor de este proceso de reelección del presidente Luis Abinader, se hablaba de la representación de la religión, de la Iglesia Católica con relación a este tema. Es interesante el hecho de que los 3 principales sindicalistas, los 3 principales dirigentes de organizaciones de trabajadores de República Dominicana, pues ya hayan manifestado su apoyo a la reelección. Su apoyo a la reelección. Esos muchachos jóvenes, sobre todo. Gabriel del Río, Jacobo Ramos y Pepe Abreu. 3 muchachos jóvenes. Entonces, ya ellos 3
dicen que están de acuerdo con la reelección del presidente Luis Abinader por las razones que ellos entienden. Y hay que decir que han estado de acuerdo en pasados gobiernos, con pasados presidentes, con su reelección. No, ya le sacaron la foto de sí, con Danilo y con Leonel. Estuvieron con Leonel en su momento, o por lo menos Pepe Abreu y Gabriel del Río, y estuvieron con Danilo también, y ahora están, entonces, son sindicalistas de la reelección, definitivamente. Bueno, mira. Don McKinney, y ahorita vamos a hablar de una cortinilla ahí. Sí, sí. De nocao de José Ramírez a Tim Anderson. Para que tú veas, la gente sorprende. Pero bien. No se veía tan rápido. Pero qué pegada tiene José Ramírez. Y no hablo del bate. El pequeño Ramírez frente al gigante Anderson. Lo cierto es que el tema de la reelección va, como dice Cristian, increciendo. Pero también se van alineando los astros, porque tú te fijas, primero en las encuestas, el hombre no deja de seguir liderando las intenciones de voto. Uno sospecha algo, le dice, tiene un pálpito, un tal vez, acaso, quizás, que los norteamericanos, el Departamento de Estado, no está para nada opuesto a una reelección presidencial. Lo que es muy importante, y el PLD y Danilo Medina lo saben, porque padecieron lo contrario, y ahora se suma otra pata de la mesa, que es el gran poder de la Iglesia Católica, porque quien habló no fue uno de estos curas, que hay curas PLDistas, curas PRMistas, curas del PLD en verde Fernández, ¿verdad? Y curas del pueblo. La Fuerza del Pueblo. Y curas del pueblo. No me mires así, Julián, la Fuerza del Pueblo. Lo que llamó la atención fue que quien habló ahí fue el representante de la Iglesia Católica, la del Vaticano, o sea, el embajador del Vaticano, representante del Papa. Pero además les voy a dar un dato que nos llamó la atención, porque pudimos hablar largo rato con el señor Méndez, que se llama Jain Méndez, y es de la India. Y un dato interesante es que, y el presidente se movió y lo confirmó, efectivamente, el presidente no conocía al señor sacerdote Méndez y nunca había hablado o sea, no es que una persona que ha tenido por asuntos de trabajo algún tipo de vínculo, sino que él fue bastante extenso ya luego de la misa entre nosotros de su visión, de la visión que él tiene. Pero insisto, más que lo que él piensa en términos personales, es que ahí no habló un cura que hizo un comentario a título personal, sino que habló el representante del Vaticano. Entonces, si tú vas sumando cosas, intención de voto, aquí lo que se está discutiendo es si será capaz el PRM y Abinader de irse o no irse en la primera vuelta. Lo de que quede arriba, muy arriba, en la primera vuelta, está fuera de discusión. Fuera de discusión. Hay una observación especial de parte del PRM, y así tiene que ser, de los niveles de intención de voto de los dos PLD. Fuerza del Pueblo, Leonel, PLD, Abel. Y la estrategia sería que ninguno, como está de hecho ocurriendo, esté muy por encima del otro. Fíjense cómo la estrategia política del PRM ha logrado más o menos, minutos más, minutos menos, reducir el abismo que había entre el PLD como partido y la Fuerza del Pueblo. PLD es una estructura partidaria nacional innegable, la más eficiente, la más sólida, y el la Fuerza del Pueblo no deja de ser de un grupo inmenso de gente detrás de un gran líder que se llama Leonel Fernández. La Fuerza del Pueblo es un partido en formación, pero fíjense que ha sido un avance que habría que ser muy mezquino para uno reconocerle al profesor Fernández y a la Fuerza del Pueblo el gran crecimiento, al punto de que ya partido a partido hay un práctico empate técnico. Claro, la Fuerza del Pueblo te va a decir que no, que eso no es así, que le lleva 10 puntos. Escuché aquí a Jaime David Fernández hablando que
que el PLD le lleva tantos, o sea, pero en sentido general, dándole ahí el margen de error, la cosa va justo como se había planificado y como conviene al PRM. Unas fuerzas más o menos equilibradas. Por ahí anda la cosa. Amén de esto, hay algo que hay que destacar, y es que prácticamente ya Carolina, como habíamos dicho aquí, comienza a enviar las señales de que se va a repostular. Un gran amigo me comentaba que sería un grave error de un político que comienza en la gestión de un ayuntamiento, en un cargo electivo, primera vez, ¿no? Porque Carolina fue miembro de la Junta Monetaria en el gobierno de su padre, pero esta es la primera vez que ya es una ejecutiva del poder, en este caso del poder municipal. Entonces, una persona que le ha ido increíblemente bien a partir de la intención, vuelvo a la intención de voto en todas las encuestas, e incluso también se ha dicho aquí que la tendría muy fea el PRM si Carolina no decide repostularse. Entonces, alguien me decía que sería un error, caramba, y un gesto de que se le podía dar una mala lectura si tú apuestas a un cargo, lo haces bien, la gente te lo agradece, te aplaude, te apoya con una intención de voto que hace rato que pasó el 65-70% de apoyo. Entonces, sería un desagrado, sería una actitud no correcta políticamente, tú que la Constitución te lo permite, que no tienes nada en contra, no aceptar, además del daño que le harías a tu partido. Lo que pasa es que a ese gran amigo que me hizo el comentario, yo le dije, pero caramba, mira, esa misma lógica, tú que estabas ahí como llevándome la contraria con lo que estamos hablando de la reelección presidencial, aplícale esa misma lógica al presidente Abinader, porque el presidente Abinader está inaugurando algo que yo espero que dure todo el tiempo del mundo en el país. Necesitamos 100 años de presidentes que vayan, utilicen la prerrogativa constitucional de otro periodo, si lo hacen aceptablemente bien, y al 17 de agosto del fin de su periodo, al otro día, se cree la fundación, presidente, Yo aspiro a que el 17 de agosto del 24 o del 28, si va y gana, se inaugure la fundación Abinader, porque los Abinaderes son una españolización, es Abinader, el hijo de Nader. El hijo de Nader. Entonces, esto hay que promoverlo, que se mantenga este gran paso que se ha dado a partir del 2010 de tomar el modelo americano para un país tan caudillista, patológicamente caudillista, pues se cree la gente, se desmonte aquello de sin ti se hunde este país. No, tú has sido un buen presidente y yo creo que sí que mereces hacer uso de esa opción constitucional, pero por bien que lo hayas hecho, por favor, vete para tu fundación. Pero además tendríamos un escenario muy interesante, y es que con Dios delante podría llegar el momento donde aquí en el 24 o en el 28 tendríamos a Danilo, a Hipólito, a Leonel y a Abinader, 4 expresidentes vivos y más o menos activos, pero ya no activos en la política partidaria, pero sí garantes de la institucionalidad, de la democracia, como hace el modelo americano. Bueno, el americano y el de cualquier país institucionalmente sólido, que son países que cuando hay un gran problema aparecen. 11 de septiembre de 2001. Todas las diferencias se fueron para el carajo. No se dieron besitos de casualidad. Todos estaban ahí. Por eso yo siempre propuse que ante la pandemia los expresidentes y el actual mandatario tenían que tomarse una foto en las escalinatas del Palacio. Y hay que ir creando esa diferencia entre la lucha político-electoral, político-partidaria y los asuntos del interés nacional. Así que a ver cómo logramos ir desmontando esa cultura política caudillista, pero también, atención presidente,
tenga listo el régimen de consecuencias, porque la mejor manera, y vuelvo a las conversaciones con el presidente, él está sumamente preocupado y sobre todo ocupado por frenar el tradicional uso de los recursos del Estado en las campañas. Y eso es difícil porque no hablamos de frenar a un presidente, a un ministro o a un viceministro. Es el alcalde de Guatapanal parte atrás que manda un documento diciéndole, viene paliza para el Parque del Pueblo, el que no vaya lo vamos a cancelar. O van a un programa y lo dicen. O cogen las camionetas de salud pública en Cancalarrana, parte izquierda. Entonces, eso no es fácil, y la sugerencia del presidente es que tenga el chucho listo, en el sentido de que el primero que cruce en rojo, pues se le aplique la ley. Pero qué bueno que las cosas se están conformando, ya termino, se van conformando, porque aquí es bueno, para terminar, recordar que de hombres imprescindibles están llenos todos los cementerios del mundo. Mañana hablaré de mi gratísima experiencia de lo que está ocurriendo en el pueblo, en la provincia de Montecristi. Mientras tanto, Baní espera. Lo puede hacer más tarde. Vamos a continuar con ese y otro tema. Informo que el director de presupuesto, José